Bueno, la verdad es que yo estoy aquí con mucha emoción. Pero mucha emoción por ver tanta gente a estas horas en Madrid, un sábado, además soleado. Vamos, yo estaba en Bruselas esta mañana, estaba lloviendo, y ahí llego, vamos, todavía está el tiempo bastante agradable, no sé si será el cambio climático, pero lo cierto es que estáis aquí todos para homenajear, vamos, una persona como Petra Kelly. Pero lo más importante no es un homenaje solamente para decir que fue una figura importante del pasado, del siglo XX, es verdad, que murió en 92. Pero yo creo que para nosotras que estamos aquí, es que es una figura del presente. Es una figura más que nunca de actualidad. Y eso es lo importante. Y por eso estamos aquí, porque ya nos sirve y nos va a seguir sirviendo durante muchos años su legado. Segundo, mucha emoción, porque aquí ver los compañeros de Ecopolítica haber montado este acto, pues desde luego es un privilegio. Yo fui cofundador de Ecopolítica hace 10 años y no pensaba que un día seríamos capaces de llegar aquí. Entonces aquí mis agradecimientos a Luis y todos los compañeros que están aquí, porque realmente están haciendo un trabajo que es esencial justamente para hacer lo que decíamos antes, crear conciencia, entender las figuras, entender por qué necesitamos referentes y entender qué es la ecología política, esta gran alternativa del siglo XXI. Emoción también porque a mí me ha tocado escribir el prólogo de este libro. Entonces es verdad que ha sido como bajar a reconocer, a retomar este contacto con Petra Kelly. Y emoción también porque justamente a reconectar con lo que es Petra Kelly, desde luego a mí me ha vuelto a venir a la mente esta frase que me acompaña desde que hago política, que es una frase que me parece fundamental, central para entender lo que nos ha aportado, lo que nos da para este siglo XXI. Ser tierno y al mismo tiempo subversivo es lo que significa para mí ser verde en política y actuar como tal. Y esto es, por un lado, a mí lo que me guía, pero por otro lado también es lo que ha guiado a Petra Kelly durante toda su vida, tanto como activista y como teórica y política, porque hay que decirlo, fue multifacética en todas partes. Pero lo primero que hizo realmente es enseñarnos realmente lo que es la ecología política, con 3 patas importantes. La primera, ecología. La segunda, pacifismo. La tercera, feminismo. Estas 3 patas están interrelacionadas, por supuesto. Porque ser tiernos, por lo menos, empieza a decir que somos tiernos, tenemos una relación tierna con las plantas, con los animales y, por supuesto, con los humanos. Es exactamente lo contrario de lo que está pasando ahora mismo en este sistema productivista y neoliberal. Lo contrario. Y por eso, a la vez, es revolucionario y subversivo. Porque ¿dónde dicen algunos cuantos que tenemos que producir cada vez más? Ya dice lo contrario. Lo más importante es relacionarnos más relaciones sociales, más relaciones humanas. Cuando unos dicen tenemos que dominar, ella dice tenemos que cooperar. Cuando nos dicen tenemos que dominar, ella dice tenemos que cuidar. Que otros dicen tenemos que crecer, ella dice con la ecología política tenemos que repartir. Y segundo es pacifismo. Pacifismo porque ser tierno es entender que tenemos que tener ante todo empatía. Empatía hacia los demás, en el norte, en el sur, en las generaciones presentes, futuras y, por supuesto, entre hombres y mujeres. Y por eso fue una pacifista convencida. Volveré sobre este punto porque como activista ha tenido un papel fundamental. Y por último, es feminista, porque decía que si queremos al mismo tiempo un sistema que sea sostenible y justo, tenemos que terminar con el sistema patriarcal. Tenemos que terminar con él. Y para hacerlo tenemos que recordar una cosa básica. Es que el sistema patriarcal lo que hace es oprimir, por supuesto, a las mujeres. Pero también es restrictivo para los hombres. Domina la naturaleza, porque tiene esta mentalidad de que tenemos que dominarlo absolutamente todo, controlarlo absolutamente todo. También utiliza una mentalidad de agresividad, una mentalidad militar. Y por eso, al mismo tiempo, el feminismo es pacifista, porque se entrerelaciona. Y al mismo tiempo es también ecologista, porque lo que hace el sistema patriarcal es juntarse con este pensamiento tecno-occidental, el tecnicismo, que dice que tenemos que dominar sí o sí con valores masculinos la naturaleza.
lo que tenemos con ese sistema patriarcal es una doble dominación al mismo tiempo de la mujer y de la naturaleza. Y por eso la ecología política son esas tres cosas a la vez: ecología, pacifismo y feminismo. Y lo que hacía ella no se quedaba en la teoría, eso es lo muy bueno con Petar Kelly, porque lo que tenía, además de un pie en las instituciones, también tenía 1000 pies en las calles, porque ha pateado como nadie Europa y el mundo. Fijaos, empezó en 68. En 68 ya estaba con Martin Luther King en Estados Unidos. Estaba apoyando a Kennedy en Estados Unidos. Estuvo en Tíbet. Su amigo es el Dalai Lama, por ejemplo. Estuvo en Sudáfrica luchando contra el apartheid. Y, por supuesto, estuvo en Europa luchando contra las bases militares y luchando por el desarme. De hecho, eso es la otra faceta muy importante de Petar Kelly, es que ya estaba en las instituciones. No tenía miedo a las instituciones, no las tenía miedo. Estaba en la calle, pero también ahí estaba en Bundestag, por ejemplo, en el Parlamento alemán. Y consiguió una cosa muy, pero que muy importante también para España. Debemos a ella que Alemania reconociera el crimen de guerra en Guernica. Fue por ella, fue por ella. Y por supuesto también lo debemos, así ya se ha comentado antes, el nacimiento del Partido Verde en España, 83, Manifiesto de Tenerife. Gracias a ella, yo estoy ahora mismo en el Parlamento Europeo, porque gente pionera, también aquí está en esta mesa, han empezado esta lucha. Y aquí es verdad que hay una diferencia de generación, porque yo no la he conocido no porque no estaba con ella, sino porque yo podía ser su hijo. Ella, no sé si se ve, porque es verdad que en la imagen se la ve joven, guapa, como era. ¿Veis la imagen? Es que no se ha quedado, se murió, ya no sabemos exactamente cómo, pero murió en 92, ni siquiera con 50 años, y se fijó esta imagen. Pero ahora mismo tenía casi 70 años, la edad de mi padre, por ejemplo. Y ella es, de verdad, nuestra madre política. Nuestra madre, no solamente política, sino también en valores. Y lo que más destaco realmente ahora mismo es que ella nos enseñó unos valores. Y eso es muy importante también en política ahora mismo. Porque es verdad que estamos en un nuevo ciclo político, con nuevas políticas. ¿Pero qué es la nueva política? ¿Qué es la nueva política? ¿Es hablar de guerra, de trinchera, de asaltar a los enemigos? ¿O es decir que podemos hacer política subversiva con amor? Eso lo vemos bastante bien. Me imagino que todos tenéis idea de qué está hablando. No voy a dar nombres porque aquí estamos entre amigos. Pero más importante es pensar que se puede ser subversivo, se puede ser revolucionario hablando con cariño, con empatía, con cooperación. Y se puede cambiar las cosas de forma muy profunda, también haciéndolo de esta manera. Yo creo que esa es la política que a mí me gustaría ver, tanto en España como en Europa. Y es lo que estamos haciendo, o intentamos hacer también, por supuesto, los verdes europeos, ahí en el Parlamento Europeo. Pero, por supuesto, y ahí termino, con contradicciones, por supuesto. Hace 2 días me preguntaba una periodista del País, me decía, pero Petra Kelly es una persona altamente contradictoria, porque es verdad que era la fundadora de los verdes alemanes, pero terminó marginada de su partido. Aunque es verdad que aquí pagó un poco el fenómeno de partido antipartido, lideresa, antilideresa. Pero también fue marginado. Al mismo tiempo, ella era pacifista y terminó con una pareja que era un exgeneral del ejército. Y por último, es posible que haya sido o haya sufrido un asesinato por violencia de género. Lo cual es bastante claro que hasta las más grandes referencias tienen sus contradicciones. Y aquí es lo que tenemos que recordar, que ante todo Petar Kelly era una persona de carne y hueso, una persona como vosotras y como nosotros, una persona que tiene sus contradicciones, pero que a pesar de ellas las intenta superar. Las intenta superar diciendo claramente que podemos cambiar el mundo con más ternura y más subversión. Gracias.